¿qué es el Estado de Derecho? Te apuesto un like a que usaste más de una vez este binomio, pero nunca lo terminaste de entender. Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte de qué se trata y qué importancia tiene. Este conjunto de palabras, que podemos decir que son claves, nos hace pensar un poquito en el concepto de cada una de estas palabritas por separado. Sin embargo, cuando las unimos, nos encontramos con un concepto compuesto totalmente nuevo. Una forma de enmarcarte de forma rápida en el concepto es considerar su antítesis, es decir, el contrario, que en este caso vendría a ser un estado de hecho, que es cuando un gobierno de facto asume el poder estatal y por lo tanto surge un estado en el que se carece de reconocimiento jurídico porque existe por la fuerza de los hechos. Por el contrario, en el Estado de Derecho tenemos un estado en el cual la ley es el instrumento que guía, por así decirlo, la conducta de los ciudadanos, en donde se busca ¿qué cosa? La paz social, porque se caracteriza por la transparencia, la predictibilidad o que se faciliten las interacciones humanas, porque se trata de prevenir o solucionar de la forma más pacífica posible todos los conflictos que surgen. Por eso es necesario que, para que realmente exista un Estado de Derecho, el derecho debe ser el principal instrumento del gobierno. Es decir, que tiene que ser capaz de guiar la conducta humana y además los poderes del Estado deben interpretar ese derecho y aplicarlo en forma congruente y equitativa. Es decir, que el Estado dejó de ser un Estado absolutista y por eso se considera que esta transformación hacia un Estado de Derecho se logró a través de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII, que fueron la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Si a este concepto en pañales se le adicionan los conceptos posteriores que de alguna manera vienen a subsanar lo que es el estado de bienestar, como son los derechos humanos y la democracia, nos encontramos que se concentra en un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, para que podamos decir que realmente existe un Estado de Derecho, debe cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, que tiene que existir primacía de la ley, es decir, lo que normalmente se conoce como imperio de ley, que debe haber legalidad en los actos de administración. Es decir, que además de que se actúe según la ley, como dice el requisito anterior, debe haber suficiente control judicial. Debe haber separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si te interesa este tema, te voy dejando un videito por acá. Es decir, que realmente debe existir una división de poderes para que no se concentre el poder en una sola persona o grupo. Otro requisito es que todo esto no solamente implica una estructura formal de un sistema jurídico, sino que se tiene que otorgar la garantía de las libertades fundamentales a través de las leyes generales aplicadas por jueces que sean realmente independientes. Otro punto que también es muy importante sería la libertad de competencia en el mercado, garantizada otra vez por un sistema jurídico justo, es decir, que un Estado de Derecho está sumamente ligado al concepto de igualdad entre todos los integrantes del Estado, incluidos los que se encuentran en el poder. Pero esto no solamente viene a implicar una estructura formal de un sistema jurídico, sino que otorga la garantía de las libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces realmente independientes, todo lo cual solamente es posible cuando existe una verdadera separación de poderes. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.